hace en YouTube. Estamos ahora con el tema de la homilética. Este es parte 2. Creo que tengo aquí, sí, nos pasa lo mismo de siempre a veces que se nos queda la diapositiva última. Aquí está, ahora sí. Entonces tenemos la homilética número 2. Tiene un título. Ahora, eso quiero adelantar, ¿verdad? Hay un título y hay un tema, hablando de los sermones. Porque de repente ustedes dirán, bueno, no es lo mismo. No, ya vamos a ver que es algo muy diferente. Entonces, por ejemplo, acá hay un título, homilética 2, pero hay un tema. El tema es a dónde lo quiero llevar, del texto bíblico al sermón predicado. Y eso vamos a hacer ese repaso el día de hoy, en este momento, porque tenemos que desarrollar primero nuestra temática y después tenemos que exponerla de tal manera de que seamos contundentes con el mensaje claro y tengamos un llamado de acción. Eso es muy importante, ese proceso, que lo vamos a ir mencionando y repitiendo a lo largo de la clase. Entonces aquí tenemos una idea de lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces vamos a definir qué es predicar, cuál es su propósito. Vamos a elegir también, tenemos que aprender a elegir un tema bíblico según la necesidad real del oyente. Esto también lo vimos en la propedéutica. Aprender a elegir un tema según la necesidad del oyente. Que en este caso, les recuerdo, cuando usted lo invitan a predicar a algún lugar, usted investiga a su audiencia. Si son profesionales, si son personas adultas, la mayoría, o si hay bastante jóvenes, entonces usted adapta su mensaje a la necesidad de la iglesia. También hay que estudiar un pasaje con observación, interpretación y aplicación. Bueno, ahí están, ¿verdad? Organización, eso es lo que vamos a estar viendo. Organización, o sea, cómo lo que sería la estructura, ¿no? De lo que vamos a hacer. Debe tener una introducción, un cuerpo, una conclusión y un llamado. Esas son las cuatro partes, ¿ok? El llamado es también una de las partes más principales. Si no hay dos cosas importantes. Miren, esto ya lo vimos en las clases anteriores. Si su sermón, si su mensaje no habló de Cristo y no hizo un llamado, fracasó. Usted dio una información, pero fracasó con su objetivo. El objetivo principal es presentar a Cristo en cada mensaje, al Maestro, que es el que tiene la solución a todos nuestros problemas. Y el llamado es, ¿verdad? Puede ser diferente, acercarnos a Él, mejorar, estudiar, o sea, hacer un llamado que la gente haga un cambio en sus vidas. Y otro punto importante es que es el asunto de la voz. O sea, esto lo vamos a ver en detalle, así, nada más estamos exponiendo rapidito lo que vamos a hablar. La voz debe ser con claridad, contacto visual y convicción. Les menciono de que de repente fallamos con esto porque no hemos entrenado nuestra voz. O sea, necesita un entrenamiento y aquí vamos a mencionar algunos detalles que le van a ayudar a usted. Avanzamos. Entonces, esto está por módulo porque así son las diapositivas. Entonces, de repente usted va a ver, va a leer ahí módulo uno, módulo 2, módulo 3, avanzando rápidamente. Ahora, aquí tenemos elementos básicos. Vamos a ver ahorita lo que es esa estructura. O sea, la introducción, el cuerpo, la conclusión, la entrega. De repente esto va a cambiar, ¿verdad? Porque habíamos mencionado del llamado, entrega y efectividad. Pero ahí va el llamado. Ahí se van a dar cuenta después. Vamos a avanzar. Son como 30 slides, pero en algunos nos detenemos un poquito más. Entonces aquí está el mapa un poquito más claro. Por eso les digo, de repente nos cambian la estructura. No es que nos cambien la estructura, sino que trata de aclarar algunas partes. Por ejemplo, lo básico es tener nosotros nuestra lectura bíblica, que es lo primero que le van a pedir a usted. Le van a decir, ¿la lectura bíblica cuál es? Y le van a pedir dos signos o tres. Y los signos deben de ir conforme al tema que usted va a predicar.
Entonces debe de llevar eso listo, los signos y la lectura bíblica. Bueno, claro, eso se entiende, ¿verdad? Pero listo en el sentido de cuando se lo pidan usted sin titubear, se los dice de memoria o lo lleva ya apuntadito para dárselo. Entonces tenemos la introducción. La introducción habíamos mencionado anteriormente que hay que captar la atención de la audiencia desde el inicio, ya sea con un dato curioso o una pregunta que de repente las personas van a tener la necesidad de responder, pero no saben la respuesta. Y usted les dice, bueno, a lo largo de este tema vamos a dar respuesta a esa pregunta. O yo se lo vuelvo a hacer, les vuelvo a hacer las preguntas y ustedes me van a responder. Entonces, eso permite mantener un interés. Entonces, hay varias técnicas, ¿verdad?, que se pueden utilizar para hacer eso. Ahora, vamos con el cuerpo. Eso ya es lo que llamamos nosotros ya el desarrollo. Entonces, debe estar dividido de manera clara, o sea, la estructura, el texto debe irlo explicando y una aplicación concreta, aplicación concreta. O sea, todo lo que estamos hablando, ¿de qué nos sirve a nosotros? ¿Para qué trajimos este tema? Con un objetivo. Y la conclusión cierra el propósito e impulsa. Esta es la parte que yo le mencioné, ¿eh? Aunque se llama conclusión, pero aquí va la parte del llamado. Ahora aquí le llama impulsa a una decisión. Eso en otras palabras es el llamado. Vamos a avanzar. Ok, aquí está la misma estructura anterior, pero ya un poquito más claro, con 30 minutos. Creo que podemos usar la lupa por aquí. Entonces tenemos aquí en la práctica, perdón, sí, en 30 minutos para prepararlo, ¿verdad? Esto es 30 minutos de preparación. No, no estamos hablando ya de la exposición, todavía no. Pero dice que esta estructura la vamos a usar cuando tengamos poco tiempo, ¿ok? De repente nos piden un tema, usted es el primer anciano y el primer anciano siempre debe andar un tema. Uno, dos, tres, cuatro temas. Los líderes siempre deben de andar tema por si acaso y el predicador que estaba en la agenda para ese día no llega. Entonces usted tiene que estar listo. Entonces en 30 minutos usted hace el repaso de su texto bíblico, lo lee y marca las palabras repetidas, saca la idea central y comienza a dividir todo lo que usted va a desarrollar en el cuerpo del mensaje. Por eso dice, haga 2 a 4 puntos que salgan del texto. Entonces, esos 2 a 4 puntos es lo que usted va a hacer énfasis. Y después, cada punto de eso lo convierte en una acción para la audiencia. Y termina después con el llamado, porque la idea es que todo eso que todo lo que usted mencionó se interpreta que debemos de hacerlo también nosotros. Sí estamos fallando en eso, porque puede ser que esos 4 puntos o 2 puntos no son para no es para toda la audiencia. Por eso, usted hace su investigación antes, para no ir con un tema que realmente no lo necesitan. Bien, y termina con el llamado. Avanzamos. Observen, estamos en el módulo 2. Son como 10. Bueno, las diapositivas del curso son 10, que está más amplio todo esto, más detallado y aquí nada más hacemos lo que sería un resumen. Yo le llamo inducción para que usted, cuando ya vaya a ver el material de estudio, ya por lo menos ya tenga una idea de un poquito más de conocimiento de lo que ya tiene. Porque recordemos, todos tenemos un conocimiento de algo, ya sea poco o de repente mucho, pero siempre aprendemos algo. Yo en esta diapositiva aprendí de repente dos cosas más muy importantes. Por ejemplo, eso lo del tema y del título lo vamos a ver. Y eso, aunque yo lo había escuchado anteriormente, pues ahora me resonó mucho más fuerte. Y ya vamos a ver por qué esa importancia. Eso de que el mensaje que nosotros llevamos debe de llevar a Cristo siempre es algo que aprendí hace poco. No crean que yo lo manejaba, sino que hace poco lo aprendí también. O sea, usted puede llevar un tema, digamos, de la música, pero nunca mencionó a Cristo ni cómo Cristo, ¿verdad?, interactuó con la música, porque también nuestro Señor Jesucristo cantaba. Ahí lo pueden buscar en el Evangelio.
Entonces, ahí fallamos. Siempre debemos de mencionar al maestro. Entonces tenemos la teología de la predicación. Logo, esa palabra logo, ya lo vamos a volver a repetir. Bueno, ya algunos ya lo manejan bastante bien. Es del estudio, y teo, Dios, estudio sobre Dios, podríamos llamarlo así. Pero esto de la teología se refiere a todo lo que es el plan de salvación. Y ya lo conocemos muy bien nosotros. Todo tiene que ver con el plan de salvación. Por eso dice, no predicamos ideas sueltas, predicamos la palabra. Y eso está en segunda de Timoteo 4:2. Me hubiera gustado profundizar en esto, pero se lo dejo nada más como investigación. Lo pueden apuntar ahí. Ahora, con respecto a la diapositiva, esta diapositiva, si se esperan en el chat, yo se lo puedo, una vez que terminamos la grabación, se lo puedo pasar ahí en el chat para que ya la tengan. Por si acaso se les hace difícil entrar al grupo o no tienen el enlace. Es que yo le puedo compartir todo este material, el enlace al grupo de WhatsApp, la diapositiva y cualquier observación que podamos ver en su momento. Avancemos. Pero solo esto, miren, 2 Timoteo 4:2 es para un estudio, porque dice, predica la palabra. Alguien puede decir, ¿y cuál palabra? Porque así hay que preguntarse siempre de todo. Ahora, predicar es más que hablar religioso. Y esa palabra a mí me resonó bastante días atrás. La entendí en su momento, pero de repente hay que volver a repasar porque la gente le dice, he visto, digamos, los comentarios que hacen en las redes sociales, cuando uno hace un comentario lo tildan de religioso. Yo dije, pero ¿a qué se referirá? Lo tildan a uno de religioso. Entonces, de repente me hace entender en el caso como los fariseos y los saduceos, que se centraban en la letra, pero realmente no la vivían. Por eso nuestro Señor Jesucristo le decía, eh, eh, ponen cargas que ni ellos mismos pueden llevar. Porque recuerden de que esa letra aumentada, los mismos saduceos y los fariseos fue que lo hicieron. O sea, lo que le llamamos nosotros las falsas doctrinas, doctrinas de hombres, tradición. ¿Ok? Entonces ahí yo entiendo cuando dicen religioso. Bueno, pero aquí pues, nosotros lo que vamos a hacer es hablar, ¿qué cosa? Tenemos que hacer que la verdad sea más clara en primer lugar y ayudarle a los hermanos, ¿verdad? A entender los pasajes bíblicos, a sacarlos de las dudas. Y a mí me gusta, ¿verdad? Bastante ver los comentarios en las redes sociales de un tema. Yo les recomiendo eso. Lean los comentarios. Hay comentarios buenísimos con base bíblica y hay comentarios definitivamente que son nada más emotivos, que son pura emoción y que no tienen, digamos, ningún fundamento bíblico. Hay alguien ahí que está con el micrófono abierto. Ok, ya lo silencié, lo lamento. Avanzamos, entonces tenemos aquí, permítame, aquí con la lupa, tenemos hacer la verdad más clara, la responsabilidad más urgente y alumbrar la mente. Entonces, digamos, son frases que deberían de quedarnos a nosotros como parte, digamos, de ese objetivo que tenemos que hacer o llevar a cabo cuando estemos en estos temas, ¿verdad? En la predicación en sí. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Hacer la verdad más clara. Por eso que le comencé a hablar, ¿verdad? Este asunto de que me gusta leer los comentarios que hacen otros hermanos y a veces entre la misma hermandad adventista hay temas de repente que ellos no tienen muy claro, o sea, y tienen, no es que tengan dudas, sino simplemente no lo han estudiado. Por ejemplo, un ejemplo, alguien me mencionó, entonces esto es para analizar, ¿verdad? Alguien me mencionó, me dice que no entiende cómo es que nuestro Señor Jesucristo entró al santuario si cuando Esteban estaba siendo apedreado, Esteban dice que vio a nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre. ¿Ok? Entonces, bueno, entonces ese ya es para un estudio, ¿verdad?
porque sí, la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo entró al lugar, al santuario, pero nosotros sabemos de que en algún momento Él entra al lugar santísimo. Ya eso es un estudio, ¿verdad? Él entra al lugar santísimo. Por lo tanto, antes estaba en el lugar santo. Bien, entonces son cositas que hay que aclarar. Avancemos. Aquí tenemos las palabras, algunas palabras, estas son palabras del griego, simplemente como para ordenar todas estas cosas, ¿verdad? Cada término corrige un error común del predicador. Entonces, más que todo, hace énfasis en algunos errores que debemos de ir corrigiendo. Aquí hacemos el zoom. El queruso, lo que llamamos, lo que mencionamos anteriormente, proclamar con claridad y autoridad. Así como cuando Jesús predicaba, hablaba, la gente decía, habla con autoridad. Entonces, y parte de esa autoridad es, si usted está viviendo ese mensaje, le va a salir excelente. Y es ahí cuando usted habla con autoridad. Pero si usted no lo está viviendo, ahí se va a notar. Otro, comunicar buenas nuevas, no solo regaños. ¿Ok? Hay una técnica que se le llama la técnica de la inyección. La inyección, ¿verdad? Cuando la jeringa, cuando cuando lo van a inyectar a uno, ¿qué hace la enfermera o el enfermero? Limpia la zona, entonces hace prácticamente un masaje, ya sea en el brazo o en el muslo. Hace una limpieza, soba, después pincha y vuelve a sobar. Y esto debemos de aplicarlo en cualquier, digamos, situación donde tenemos que aconsejar a alguien. Entonces usted, palabras primero con suavidad, ¿verdad? Con suavidad. Después pincha en el sentido de que va directo al punto. Y después nuevamente vuelve como a sobar con suavidad. ¿Ok? Entonces esa es la técnica que debemos de usar. No solamente quedarse en el dolor. Que evangelizo, que son las buenas nuevas. Las buenas nuevas que son las mismas que siempre se han pronunciado. Que es el querigma, ir al núcleo del mensaje. O sea, no darle, digamos, eso que hace el predicador generalmente que dice, ya vamos a terminar, ya vamos a terminar. Y pasaron 15 minutos, 20 minutos y no terminó, que le llamamos nosotros, nunca aterrizó. Y el logos, mensaje y enseñanza organizada. Son términos nada más. No nos vamos a centrar tanto en eso. Vamos ya al 3.3. Predicar con convicción. Esto también, esta palabra lo he mencionado bastante. Miren, hay predicadores que sí predican con convicción, estoy de acuerdo, pero el asunto que predican con emociones. La forma de predicar, el estilo, ¿verdad? De ellos es emotivo. Y el problema con las emociones, para el caso, digamos, del oyente, es que se va emocionado. ¿Y cuánto dura una emoción? Bueno, depende de cuánto la sigue alimentando. Pero las emociones se acaban. Dependiendo de las situaciones, de la vida, de la adversidad y todo lo demás, se acaban. Entonces, las emociones no son muy buenos. O sea, sí hay que estar motivado, pero antes que estar motivado, yo creo que es mejor estar convencido. Así que usted puede estar en la cárcel y va a estar convencido de que todo lo que está sucediendo, entonces hay un plan divino en todo eso. Como en el caso de Pablo, en el caso de Pedro. Ellos no se lamentaron de su situación, no dijeron, Señor, ¿por qué nos pasó esto? Ellos saben de que hay un motivo en todo eso. ¿Por qué? Porque están convencidos, no estaban emocionados, estaban convencidos. Muy bien, Dios usa personas convencidas para convencer a otros. ¿Ok? Entonces, generalmente esas campañas grandes donde van los hermanos, las visitas y el predicador, ¿verdad? Bien emotivo hasta que lo hace llorar y se bautizan. Y ahí donde les digo yo a los hermanos, ahí falló. Esta partecita, un hermano lo hizo un énfasis muy importante
que en la iglesia no hay una comisión de seguimiento. Creo que así lo mencionó para los que estuvimos en esa clase. Debe de haber una comisión de seguimiento. O sea, se bautizó el hermanito o la hermanita. ¿Y qué pasa? Ahí lo dejamos, no lo atendemos. Así como le dimos el seguimiento para llevarlo a la iglesia, tenemos que darle seguimiento porque es un bebé en la fe. Y también resumimos en las reuniones pasadas de que generalmente la persona se va. Escuchen bien esto, para que lo apliquen en su iglesia, en su grupo. La persona se va de la iglesia simplemente porque no encuentra por lo menos dos amigos, como mínimo, bueno, tres, como mínimo tres mejor. Claro, el anciano participó al inicio, ¿verdad? Pero él no puede estar siempre en todo ese proceso porque él tiene otros compromisos. Por eso debe de haber una comisión de seguimiento. Unos tres, cuatro hermanos ¿qué pasó con el hermanito que se bautizó la semana pasada? Hoy no vino. Inmediatamente usted lo van a visitar. Ese es el trabajo de la comisión. O la comisión, ¿verdad? Delega a alguien más, porque no necesariamente van a ir los cuatro, tienen que ir dos personas nada más. ¿Ok? Entonces, bueno, volviendo al asunto de la predicación, debe de ser convincente. Aquí vamos a reflexionar un poquito más sobre esos puntos. Convicción acerca de Dios. Dios es luz, Dios es verdad. Dios ha actuado. ¿En dónde? ¿Dónde lo vimos eso? En la creación. Permítame, voy a minimizar algo aquí. En la creación, en la redención, en su providencia. O sea, nosotros debemos recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Yo siempre medito, ¿verdad? Ya después de tantos años, no me puedo desanimar en el sentido de que si hasta este momento Dios me ayudó volviendo a ver hacia atrás, para lo que le falta a uno de tiempo, uno debe de analizar eso, ¿ah? Entonces, debe de seguir confiando. El detalle es, y eso lo debe de analizar usted, siempre medito en eso, ¿ah? Porque el Señor siempre actúa en el último momento. Bueno, a veces pienso, ¿verdad? Que es un pensamiento nada más, es para que de repente, si usted sale de ese apuro en algún momento, usted sale del apuro, de repente usted va a decir, bueno, lo logré. Usted va a pensar, lo logré, o sea, yo lo logré con mi sabiduría, con mi esfuerzo. O sea, entonces el Señor no quiere que usted piense así. Claro, tiene que esforzarse, tiene que actuar, pero al final usted tiene que estar convencido de que todo lo que hacemos nosotros es porque Dios lo permite. Hoy está aquí porque Dios lo ha permitido, porque podríamos estar en un hospital, podríamos estar atendiendo una emergencia, pero no es así. Dios ha permitido que estemos acá. De repente se va la luz, se va el internet, es porque Dios lo permitió. Entonces, Dios es el que realmente permite todas las cosas. El otro, Dios ha hablado. La escritura es el fundamento. Y si Dios habló, entonces el predicador no puede callar lo que el Señor ya ha dicho. Vamos ahora a hablar el módulo 4, hablar en público. Y ahora viene este asunto de la voz. Yo sé que algunos dirán, bueno, no tengo la voz para predicar. En mi caso, mi voz es baja. Entonces, si el micrófono se daña, fracasamos ahí. Sí, yo tendría que acercarme delante de la audiencia, reducir el tiempo porque me voy a quemar en la voz tratando de alzarla y ya me conozco, ¿verdad? Y cada uno de ustedes debe de conocerse también sus limitaciones. Pero como le mencioné, la voz también se entrena. Estuve un tiempo, ¿verdad? Haciendo ese mismo entrenamiento, pero claro, hay que seguir practicando. La voz es parte del ministerio, no un detalle secundario. ¿Escucharon bien eso? Es parte del ministerio, o sea, es una herramienta más. Yo a veces escucho hablar a algunos hermanos, wow, digo yo, tiene la voz de predicador, lo malo que no predica. O como cuando le dicen, ¿verdad? A que a veces tenemos
tenemos el porte, el físico de cantante y de todo, pero no tenemos esa voz. Nos falta la voz y la voz es lo más, en este caso de la predicación es una de las herramientas indispensables. Escuchen esto. La mitad de la influencia puede perderse si no se educa la voz. Entonces quiere decir que es algo importante, porque ya con solo la voz tenemos el 50% del éxito en el mensaje. Imagínense, porque ahí me dice, ¿verdad? La mitad de la influencia, entonces es la mitad, es 50%. Entonces, después de esto, ¿verdad? Este tema, entonces ustedes investiguen cómo puedo educar la voz, cómo puedo tener esa voz de locutor, cómo puedo hacer para que no me canse. Claro, ahí le van a decir lo que me dijeron a mí. Pues practique, hable. Seguimos. Jesús como modelo de comunicación. Eso es muy importante porque Jesús es nuestro modelo en todo. ¿Qué hacía Jesús? Antes, ¿verdad? Antes de enseñar, o él ora. En qué basa su mensaje? En la escritura. Él usaba ilustraciones, claro. Usaba las parábolas, la naturaleza, la vida diaria, cosas sencillas. Nosotros podemos usar las noticias, algo que nos sucedió, un testimonio, bueno. Y algo muy importante de Jesús, respondía a necesidades reales. Visitaba, escuchaba, aplicaba. Seguimos. Aquí hay una sugerencia, 3 hábitos para mejorar la voz. Aquí tenemos una ilustración, vamos a ver si logramos acercarla un poquito más, pero el mensaje está claro aquí. Dice que debemos de respirar con el diafragma, hable desde el aire, o sea, no desde la garganta. Ese es un error que a veces cometemos mucho. Tenemos que practicarlo. Entonces, usted va a hablar a medida que va saliendo el aire, usted va hablando, no forzando desde la garganta. Es ahí donde se daña, ¿verdad? Se cansa. Varíe el volumen, el ritmo y haga pausas según la idea. Lea la Biblia con expresión y claridad antes de explicar. Bueno, aquí hay una ilustración. Inspiración, expiración. Bueno, no nos vamos a centrar en eso porque es algo un poquito técnico. Número 5, elección del tema. Esta parte también lo mencionamos anteriormente, así que lo volvemos a ver acá. Muchos de los temas se repiten porque están fusionados unos con los otros. Entonces, un sermón sin tema es miren esta frase, es que me encantó esta frase porque ilustra realmente un mensaje. Miren, vamos a acercarlo. Un sermón sin tema es una inundación. Con tema es un río. O sea que cómo va el río, va fluyendo poco a poco. O puede ir rápido, ¿verdad? Pero lleva un orden. No inunda, sino que lleva un orden. Pero después vamos a ver ese asunto, cómo es con tema. Porque recuerden, tenemos tema y tenemos título. Ya lo vamos a ver. Otra vez se vuelve a repetir esta idea. ¿Qué necesita mi gente? O sea, el lugar donde usted va a dar su sermón. ¿Qué necesita mi gente en este momento? ¿Ves? Ese es un punto clave. Seguimos. Aquí está lo que les mencionaba. Tema y título. Aquí vamos a ver la diferencia. Voy a acercarlo hasta aquí. Ok. ¿Qué es el título? El título es Nombre breve para anunciar el sermón. Debe despertar el interés. Ok. Entonces, eh, ¿cómo podríamos llamar? O sea, recuerden que las campañas tienen un título y un título llamativo que las personas, wow, ¿de qué estarán hablando? Entonces, cuando él llega, se da cuenta del tema. ¿Y qué es el tema?
Es la declaración clara del propósito que guiará todo mensaje. O sea, ahí queda clarito. Ya vamos a ver con un ejemplo. Queda clarito, ¿verdad? ¿Por qué era el título aquel? O sea, el título es bien llamativo, hasta poético podría ser, pero ya el tema es ya el propósito en sí. ¿Hacia dónde quiero llevar a mi audiencia? ¿Y qué es una proposición? Es una idea completa que se demostrará o se aplicará. Ok, vamos a ver aquí. Creo que aquí está un ejemplo. Aquí está, mira, aquí está. El ejemplo. El canto del cisne de Pablo. Ya, ese es el título. Pero el tema, ¿de qué va a hablar exactamente? El significado del último mensaje de Pablo para todo cristiano. Ese es el tema. Pero el título es El canto del cisne de Pablo. Es llamativo, pero ya después en el tema se especifica qué realmente vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando de el mensaje de Pablo para todo cristiano, que en este caso dice el significado del último. O sea, Pablo dio varios mensajes, pero este es el último mensaje. Bueno, avanzamos. Tenemos acá diagnóstico espiritual del auditorio. El tema correcto, vamos a acercarlo porque de repente usted no lo lee bien. El tema correcto nace de oración. O sea, usted, sí, claro, ese es el proceso que seguíamos, ¿no? Y el ejemplo de Jesús. Nosotros oramos por este mensaje que estamos dando incluso en este momento. Muchos han estado orando por el ministerio. Después, ¿qué sigue? La observación y la ocasión. Vamos a ver esto ahorita. Ore por las necesidades visibles y secretas. Escuche en visitas, o sea, en conversación, en consejería. Por eso tiene que investigar a su audiencia. Esto es parte de investigar a su audiencia. Observe la situación de la iglesia y la comunidad. Porque recuerde que van a llegar visitas también. De repente puede ser una zona con bastante personas drogadictas o tomadores de licor. Hay cantinas cerca, billares, lugares de ocio. Entonces, más de alguna de esas personas va a llegar en su momento. Entonces, adapte el tema incluso puede adaptar el tema a fechas, como el caso de cuando celebran el Día de la Madre, el Día del Trabajador. Puede mencionar las crisis que se están desarrollando en el mundo. Bueno, hay diferentes cosas, ¿verdad? Que usted va a ver la oportunidad. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Predique a la gente, a la gente presente, no a una audiencia imaginaria. O sea, eso da a entender, digamos, que las necesidades de ellos en su momento. No que usted menciona un caso hipotético, no. Mencione lo que está sucediendo ahí en ese momento. Ya, vamos al otro punto número 6, el módulo, estudiar el pasaje. ¿Qué hace usted? Usted tiene que estudiar el texto y después estudia el sermón. O sea, la cita bíblica, quiénes son los personajes, cuál es el contexto. O sea, por si acaso alguien le quiere preguntar, ¿y en qué momento es, en qué época, cuál era el propósito de ese mensaje para la audiencia de aquella época? Y así sucesivamente. Y ahí se hace las preguntas, ¿verdad? Acerca del pasaje. ¿Qué dice? ¿Qué significa? ¿Qué diferencia hace? Entonces ya va encontrando usted la aplicación para su audiencia. Aquí hay un método que podemos usar. Dice, observe, interprete y aplique. Hablando de la preparación del sermón, ¿qué vamos a observar? ¿Qué dice el texto? Las palabras repetidas, los personajes, las acciones, el contraste. Vamos a acercar un poquito más esto también. Ahí. Pero ahí lo voy a tapar ahora a ustedes, pues vamos a acercarlo acá. Ahí, así. Entonces, en la observación, ¿qué dice el texto? Palabras repetidas, los personajes, las acciones, el contraste. O sea, usted se va a empapar de la historia que está ahí desarrollándose.
Después, la interpretación. O sea, ¿qué significa todo eso para nosotros? El contexto, el autor, el destinatario, o sea, la audiencia de hace 2000 años atrás, si es el Nuevo Testamento, o 4000 años atrás, si son libros del Antiguo Testamento. Y lo otro es la aplicación. ¿Qué diferencia hace? Creencia, qué conducta, qué decisión, qué esperanza. Entonces, ya eso, digamos, en la parte del mensaje, de lo que queremos transmitir a nuestra audiencia. Es que tenemos que sacar una lección para nuestros días, porque no nos vamos a quedar con la historia de aquel entonces. Tenemos que llevarlo después a nuestros días. Permítame que hay alguien aquí. Listo. Tenemos entonces este método. Lo vamos a volver a enfocar. Observe, interprete y aplique. Listo, avancemos. Ahí hay una práctica ahí con Lucas 15 del 11 al 24. Las reglas, reglas que protegen al predicador. Número uno, y esto vuelve a hacer énfasis en lo que estamos mencionando. Interprete el texto a la luz de su contexto. Dos, interprete en armonía con toda la Biblia. O sea, esa cita bíblica, por ejemplo, si usted habla del tema del estado de los muertos, entonces, por ejemplo, el título puede ser ¿Se encuentra mi ser querido en el cielo? Mi ser querido que ha fallecido está en el cielo. O sea, ese es un título que despierta la curiosidad de las personas. ¿Será posible que nuestros seres queridos estén en el cielo? ¿O está en el cielo o en el infierno? Usted puede hacerlo de esa manera porque la gente en lo que cree. Incluso nuestros niños, por tanta televisión, redes sociales, usted sondea ahí a algún niño de 7 8 años, hágale preguntas básicas sobre el estado de los muertos y usted se va a dar cuenta que ellos creen que cuando alguien muere, si es bueno se va al cielo y si es malo se va al infierno. Haga eso de tarea para los que tienen niños de 7 a 8 años que han ido a la iglesia. Haga esa pregunta. Y hay más de alguno, ¿verdad? Más de alguno le va a suceder eso, que creen en la falsa doctrina. ¿Por qué? Porque la escucharon más afuera que adentro de la iglesia. Entonces, es nuestra obligación, nuestro compromiso, cuidar de los nuestros primero, antes de ir a sermonear a alguien más. Seguimos. Número 3, respete la sana doctrina bíblica. Y número 4, lea literalmente, salvo cuando el texto sea claramente figurado. O sea, en el caso de las parábolas, en el caso, digamos, de la parábola del rico y Lázaro, que algunos no, eso no es parábola, eso es verdad. Entonces creen que nuestro Señor Jesucristo estaba dando una cátedra sobre el estado de los muertos y nada tiene que ver. Se va usted al contexto, nada tiene que ver con eso. Seguimos. Vamos a hablar ahora de clasificación de sermones. Este es un punto muy importante. Hay varios tipos de sermones. Aquí nada más vamos a mencionar tres de ellos porque no hay tiempo, pero ya sepan que estos son los tres principales, pero hay más. El temático, el textual y el expositivo. Temático, bueno, casi la misma palabra lo dice cada uno de ellos. Ahorita lo vamos a desarrollar a medida que avancemos la diapositiva. Entonces, ¿cuál es el temático? ¿Cuál es la característica del temático? Aquí lo vamos a ver. Voy a acercar este temático, el primero, textual y expositivo. No se lo olviden, para no estarnos acercando tanto. ¿Cuál es la característica? Tiene un apoyo bíblico amplio. O sea, si usted está desarrollando un tema, el estado de los muertos, necesita un apoyo bíblico amplio. ¿Ok? Eso es temático. El estado de los muertos es temático. Ahora, hay divisiones principales, pero todo sale de un texto breve o puede ser una cita bíblica nada más. Entonces, ese es el textual.
el tipo textual, la predicación textual. Usted está predicando acerca de una cita bíblica nada más. Entonces está desarrollando ahí el contexto en su momento, los personajes, y para sacarle un mensaje a su audiencia, para llamarlos a la acción. Y el expositivo. Bueno, el pasaje gobierna tanto la estructura como la exposición y la aplicación. ¿Ok? El pasaje gobierna todo. Usted ese pasaje, algo parecido, digamos, al textual, pero aquí se centra, ¿verdad?, en el pasaje. Por eso dice, el pasaje gobierna todo. Aquí de repente usted lee la cita, en el textual usted lee la cita bíblica y se puede desarrollar, digamos, irse a la aplicación ya de la audiencia. Pero aquí siempre va a estar asociado con el pasaje. Ahora, ¿cómo organizamos el sermón? Otra vez, ¿verdad? Ya vimos anteriormente la parte de la organización y por eso les mencioné. Volvemos a enfatizar en esta parte porque es muy importante. Aquí está la clave: unidad, coherencia, progreso, simetría y clímax. O sea, son otras formas de decir lo que anteriormente hemos dicho, porque cuando llegamos al clímax, ese ya es el llamado. Listo. 5 cualidades de un sermón. Vamos a acercarlo. La primera cualidad es que debe de haber una unidad, debe de haber una idea que gobierna todo. O sea, usted no puede llegar con un sermón y darle 5 ideas a la persona, al menos de que sean 5 pasos, pero hay una idea principal. 5 pasos para eh, mejorar en, en lo que sería, digamos, la espiritualidad, mejorando la espiritualidad. 5 pasos para mejorar la espiritualidad. 5 pasos para ser mejor discípulo. Pero hay un tema central, que es usted en su desarrollo como hijo de Dios. Entonces, hay una idea que gobierna todo. Entonces, no puede llegar con 5 ideas, 5 pasos de cómo cantar, 5 pasos de cómo ofrendar. No, eso no puede llegar con eso es terrible. Número 2, debe de haber una coherencia. Los puntos se conectan entre sí. Entonces, usted prácticamente mentalmente va dibujando la conclusión desde el inicio, para que incluso la misma persona diga aquella pregunta que usted dijo en el inicio, sepa responderla sin titubear al final. Porque usted le puede decir, ahora respóndeme la pregunta inicial, sin ningún problema se la tiene que responder. Si falla con la pregunta, con la respuesta a la pregunta, entonces o la persona se durmió, bueno, puede ser una o dos, pero más de alguno tuvo que haber puesto atención si usted siguió todos los pasos como debían de ser. Número 3, el progreso. Cada punto acerca del clima, ya lo mencionamos. La simetría, el tiempo va según la importancia. Ahora aquí no mencionamos el asunto de cuánto sería lo ideal para un sermón, pero ya lo sabemos, ¿verdad? En realidad, para un sermón lo ideal es 25 minutos a 30. Si usted se ha pasado ese tiempo, usted está cometiendo un error. Si el sermón es buenísimo y la audiencia te pide, la misma audiencia te va a decir, por favor, ayúdanos a entender esto un poquito más. Usted siga, pero la audiencia te lo va a pedir. No usted, ¿verdad? O como me dijo un hermano, me acuerdo que llegamos a la iglesia. Normalmente en las iglesias uno sale a las 12 en punto, ¿verdad? Los que llevan el bien cronometrado, toda la escuela sabática, el culto divino, el repaso, lo hacen de tal manera que le quede 45 minutos al predicador. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? A veces, si no arman bien eso, a veces le dejan 30, a veces 20. Yo respeto eso en los lugares. Siempre pregunto, ¿a qué hora normalmente salen de la iglesia? Y ellos me dicen, a las 12 en punto. Ellos mismos te lo dicen. Entonces, uno sondea a su audiencia. Ah, porque de repente le dejaron 20 minutos. Bueno, entonces en 20 minutos vamos a desarrollar este tema. Y la gente, ¿verdad? Es mejor que se quede. Es como un buen plato de comida, que se quede con gana de más
a que se quede con gana de menos, que que te digan, mejor a la salida, queríamos escuchar más, que al final a la salida ni te quieren saludar. Entonces, por ejemplo, sucedió en una iglesia de que un hermano, lo que llamamos nosotros nuevo en la fe, en el primer amor, es la palabra, en el primer amor. Salimos hora y media después de la hora realmente de salida. Y el hermano dijo, ustedes, si ustedes aman a Cristo, si ustedes aman a Dios, ustedes van a disfrutar cada una de sus palabras. Y no, pues, yo estoy totalmente de acuerdo, pero hay un orden, ¿verdad? En todo. Y el hermano, ¿verdad? Claro, está súper emocionado. Tiene el primer amor. Y ese es bueno, hay que mantenerlo, pero con orden. Bien, avanzamos. Tenemos la introducción. Miren que otra vez vuelve a ser esa estructura que quiere que quedemos claro en todo esto. Introducción, un cuerpo y una conclusión. Introducción, toca una necesidad, despierta atención y anuncia hacia dónde vamos. El cuerpo, vamos a acercarlo, explica el texto, ilustra con sobriedad, transiciona con claridad y aplica cada punto. Y ya en la conclusión, resume el propósito, muestra a Cristo. Miren que aquí se resume todo lo que he mencionado anteriormente y pide una decisión concreta. O sea, hay un llamado a la acción, llamado a la acción. Bueno, ese era el sermón que era aquel, se nos escapó. ¿Qué sermón era este? A ver, alumnos, que está hablando de manera general. Ahorita vamos a ir de un solo Positivo, ¿no? al temático. Hasta ahorita vamos a ir, anteriormente estábamos viendo la estructura, ¿verdad? Hasta ahorita vamos a ir, son tres tipos de sermones. A ver, alguien que me lo mencione. Expositivo, Excelente. O dos más faltan. temático Temático. y textual. Excelente, ahí tenemos, ¿verdad? Vamos al temático. Este creo que es de repente, en realidad los tres son sencillos, pero creo que este es el más sencillo todavía, porque este agarra usted un tema y busca citas bíblicas relacionadas al tema, bastantes citas bíblicas. Si es acerca, digamos, de los diezmos, busca citas bíblicas de los diezmos. Si es acerca de la mayordomía, busca citas bíblicas sobre ese tema. Y ahí va desarrollando, ¿verdad? Con los consejos de antaño a nuestros tiempos. Es el temático. ¿Cuándo es útil? Cuando se necesita tratar una doctrina o un asunto amplio. ¿Ok? Por eso, el estado de los muertos es temático. Avancemos. Entonces, ¿cómo hacemos esa construcción? Así rapidito. Dice, no todo tema se organiza de la misma manera, ¿no es? Bueno, de eso estamos claros. Vamos a organizar, o sea, es temático, pero lo vamos a organizar por aspectos, por pruebas, por ilustraciones, por analogía, ¿ya? Entonces, o sea, un tema nos lleva a otro subtema, otra forma de estructura. Y aquí está, ¿verdad? Por aspectos, su significado, la necesidad, el método, el resultado. Por pruebas, bueno, usamos la Biblia, usamos testimonio, usamos historia, los frutos. Por ilustraciones, bueno, los personajes bíblicos. Y por analogía, lo que es la siembra, como en el caso de las parábolas. Jesús bastante usaba el asunto de la analogía. La siembra, el cultivo, la cosecha. Bueno, de eso sabemos muy bien. Avancemos. Ya, ahora vamos al sermón expositivo. Recuerden que aquí el pasaje, que de repente puede ser un solo pasaje, gobierna el mensaje. Dice, un pasaje, una idea central, una aplicación dominante.
Entonces, esto es para los que no quieren estar, digamos, tal vez leyendo demasiadas citas bíblicas. Entonces, por eso le digo, son diferentes formas de presentar la verdad. Vamos a ver la estructura, el expositivo paso a paso. ¿Qué es lo que hace usted? Dice, el texto es lo principal, el sujeto nace después. Número uno, seleccione un pasaje con unidad de pensamiento. Uno. Lea, observe y escriba la idea central. Derive divisiones del flujo del pasaje. O sea que de repente un pasaje me puede dar diferentes eh, temas, incluso para desarrollar. Explica el texto, no pasajes paralelos interminables. Y aplique cada punto y termine con una persuasión. Vuelve eso, esa persuasión, es otra manera de decir el llamado, ¿ya? Un llamado a la acción. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿ve? Salmo 23. Bueno, ¿lo conocen? Dios, ¿qué hace? Nos guía, nos restaura. ¿Ve? Usted va leyendo y va encontrando todo ese proceso. Dios nos guía, nos restaura, nos acompaña y asegura esperanza. Miren qué bonito. Ahora, aquí tenemos una rúbrica rápida para evaluar un sermón. O sea, usted agarra un sermón de repente ya hecho y usted analícela con esta rúbrica. El texto, el sermón nace del pasaje. El tema, hay una idea central clara. La organización tiene una unidad, tiene un progreso, tiene un clímax, o sea, un cuerpo y una conclusión. La aplicación lleva a decisiones concretas, tiene un llamado a la acción y la entrega ya va a ser usted mismo, ¿no? Su voz. Bueno, y aquí no hemos tocado algo de la homilética muy importante, que son las expresiones, ¿verdad? Los gestos, los ademanes, porque ese también es otra parte ese es el lenguaje corporal. Bueno, si la voz es un 50%, los ademanes y los gestos deben de ser otra parte del buen porcentaje. Y después nos quedamos ya con el mensaje en sí, para pensar, ¿verdad? Para meditar esto. Y aquí tenemos, ya vamos terminando, tenemos un plan para mejorar en 7 días, para predicar mejor. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros de hoy en adelante es elija un texto y léalo en 3 versiones. Hoy en día, ¿verdad? Con la tecnología, las aplicaciones, usted puede tener una aplicación donde tenga varias versiones de la Biblia. Entonces usted lea en 3 versiones de la Biblia. Después de que agarra el texto, usted escriba las observaciones y contexto, pero son sus observaciones. No vaya de una sola vez de repente a un sermón. Yo no recomiendo, ¿verdad? Para el principiante sí, que comience con un sermón estructurado ya, pero ya para los que ya quieren, digamos, mejorar, tiene que ir armando sus propios sermones. Número 3, redacte el tema y la proposición. ¿Hacia dónde los quiere llevar? Organice, divídela en varios puntos principales para hacer ahí las transiciones en los diferentes puntos. Añada ilustraciones y aplicaciones. Pero en este punto número 5, mire que son 7 días donde usted está estructurando su sermón. En el número 5, en el asunto de las ilustraciones, a veces el predicador falla en esto, porque al final las personas se quedan emocionadas con la ilustración y perdieron el mensaje. Eso es muy importante. Por eso es que no hay que meter tantas ilustraciones. No se puede perder el mensaje en las ilustraciones, con tantas ilustraciones. Número 6, otra vez el asunto de la voz. Practique, haga pausa y haga contacto visual. Bueno,
Ya eso del contacto visual viene con el asunto de, ¿qué sería? La imagen corporal. Eso sería otro tema que aquí no lo tocamos. En la información que tienen ahí la diapositiva, ahí está el asunto de los ademanes, las expresiones con el rostro. Número 7, predique a una persona y reciba evaluación. O hágalo en los grupos pequeños. Bueno, tal vez sí puede hacerlo en los grupos pequeños, en las PC que le llaman, en alguna reunión, pero claro, hágalo corto, unos 15 minutos nada más el tema, 15 o 10 minutos. Puede hacer corto, tiene que ir practicándolo para que pueda recibir una retroalimentación, una evaluación. Bien, ahí tenemos, ¿verdad? Eso sería todo para este tema sobre la homilética parte 2.